El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y le dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y le dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, le quedan perdonados. Y a quienes se lo retengan, les quedarán retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él le contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tiene mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que creen sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados todos nuestros pecados. Celebramos en este segundo domingo de la Pascua la misericordia que es el Señor. Qué hermosa es esta realidad de fe para nuestra vida, la misericordia de Dios. Un amor tan grande, tan profundo, el que Dios nos tiene. Un amor que no decae, que siempre aferra nuestra mano y nos sostiene, nos levanta, nos guía. En el Evangelio de hoy, el apóstol Tomás experimenta precisamente
esta misericordia de Dios, que tiene un rostro concreto, el de Jesús, Jesús resucitado. Tomás no se fía de lo que nos dicen los otros apóstoles. Hemos visto al Señor. No le basta la promesa de Jesús que había anunciado: al tercer día resucitaré. Quiere ver, quiere meter su mano en la señal de los clavos y el costado. ¿Y cuál es la reacción de Jesús? La paciencia. Jesús no abandona al terco apóstol Tomás en su incredulidad. Le da una semana de tiempo. No le cierra la puerta. Espera. Y Tomás reconoce su propia pobreza, la poca fe. Señor mío y Dios mío, con esta invocación simple, pero llena de fe, responde a la paciencia misericordiosa de Jesús. Se deja envolver por esta misericordia divina. La ve ante sí en las heridas de las manos y de los pies, en el costado abierto, y recobra la confianza. Es un hombre nuevo, ya no es incrédulo, sino creyente. Y recordemos también a Pedro, que 3 veces reniega de Jesús, precisamente cuando debía estar más cerca de él. Y cuando toca el fondo, encuentra la mirada de Jesús, que con paciencia, sin palabras, le dice: Pedro, no tengas miedo de tu debilidad, confía en mí. Y Pedro comprende, siente la mirada de amor de Jesús y llora. Qué hermosa es esta mirada de Jesús, cuánta ternura. Hermanas y hermanos, no perdamos nunca la confianza en la paciente misericordia de Dios, y ojalá aprendamos de ella, aprendamos de Él, porque al final nosotros somos frutos de esta misericordia, que es el mismo Dios, la misericordia. Este es el estilo de Dios. No es impaciente como nosotros, que frecuentemente queremos todo y enseguida, inclusive queriendo manejar la vida de las personas, las conciencias de las personas, pretendiendo decidir sobre ellas, sobre sus vidas, y peor aún, sobre sus conciencias. Dios no es perfeccionista como tendemos nosotros fariseamente. Dios es perfecto, ciertamente, no perfeccionista. Perfecto, pero su perfección consiste en la misericordia. Dios es paciente con nosotros porque nos ama. Y quien ama, comprende, espera, da confianza, es misericordioso. Quien ama es porque ha hecho la experiencia de la misericordia.
Quien es misericordioso es porque tiene conciencia de su vida, de su historia, de sus pecados y sabe que nada es de sí mismo. Ningún mérito, el único mérito es nuestra miseria, es nuestra debilidad, de la que el apóstol dice, muy a gusto presumo de mis debilidades, porque entonces va a tener la experiencia de la misericordia de Dios y por ende vas a practicar la misericordia con los demás. Él no abandona, no corta puentes, sabe perdonar, sabe acoger con misericordia. También citemos la parábola del Padre misericordioso. Pensemos en aquel hijo menor que estaba en la casa del Padre. Era amado. Y aún así quiere su parte de la herencia. Y se va. Lo gasta todo. Llega al nivel más bajo, muy lejos del Padre. Y cuando ha tocado fondo, siente la necesidad del calor de la casa paterna y vuelve. ¿Y qué hace el Padre? ¿Había olvidado al Hijo? No, nunca. Está ahí, lo ve desde lejos, lo estaba esperando cada día. Cada momento ha estado siempre en su corazón como hijo. Incluso cuando lo había abandonado, incluso cuando había gastado todo el patrimonio, es decir, su libertad. El Padre, con paciencia y amor, con esperanza y misericordia, no había dejado ni un momento de pensar en él. Y en cuanto lo ve todavía lejano, corre a su encuentro y lo abraza con ternura. La ternura de Dios, sin una palabra de reproche, ni de reclamo, ni de echar en cara nada. Su Hijo ha vuelto. Esto es lo que importa. Y esta es la alegría del Padre. Dios siempre nos espera, no se cansa. Jesús nos muestra así esta paciencia misericordiosa de Dios para que recobremos la confianza, la esperanza siempre en Él. La paciencia misericordiosa debe encontrar en nosotros la valentía de volver a Él, de volver a Dios, de volver al Padre de las misericordias. Sea cual sea el error, sea cual sea el pecado que haya en nuestra vida, Jesús invita a Tomás a meter su mano en las llagas de sus manos y de sus pies y en la herida del costado. También nosotros podemos entrar en las llagas de Jesús, podemos tocarlo realmente, y esto ocurre cada vez que nos encontramos con la misericordia. Cada vez que nos encontramos en la escucha de la palabra, cada vez que vamos hacia los sacramentos, especialmente al sacramento de la reconciliación y a la Eucaristía en plenitud. A través de sus llagas puedo gustar y ver qué bueno es el Señor, como lo dice el Salmo. Es precisamente en las heridas de Jesús que nosotros estamos seguros.
Ahí se manifiesta el amor inmenso de su corazón. Tomás lo había entendido bien. Lo importante es confiarme a la misericordia de Dios, de Jesús, de confiar en su paciencia, de refugiarme siempre en las heridas de su amor. Adán, después del pecado, sintió vergüenza, se ve desnudo, siente el peso de lo que ha hecho y sin embargo Dios no lo abandona. Si en ese momento con el pecado ahí inicia nuestro exilio de Dios, también es cierto que hay ya una promesa del retorno, la posibilidad de volver a Él. Dios pregunta enseguida: Adán, ¿dónde estás? Lo busca. Y Jesús así, Él quedó desnudo por nosotros. Cargó con la vergüenza de Adán, con la desnudez de su pecado, para lavar nuestro pecado. Sus llagas nos han curado, dirá el profeta Isaías. Queridas hermanas y hermanos, dejémonos envolver por la misericordia de Dios. Confiemos en su paciencia misericordiosa, que siempre nos concede tiempo. Tengamos la pasión de volver a su casa, de habitar en las heridas de su amor, dejando que Él nos ame, de dejarnos encontrar su misericordia en la Eucaristía, en los sacramentos. Sentiremos su ternura tan hermosa, sentiremos su abrazo y seremos también nosotros más capaces de misericordia para con los demás, de paciencia, de perdón, en una palabra, de amor. Hoy la mayoría no puede participar presencialmente de la Eucaristía, pero Jesús, el resucitado, se sigue apareciendo en nuestras casas cerradas por miedo al coronavirus. A través de su palabra se hace presente en las casas con nuestras puertas cerradas. Se hace presente en la Eucaristía. Cuando participamos de ella por la televisión, la radio y otros muchos medios, nos están haciendo descubrir miles de brazos de este cuerpo místico unido. Son miles de familias confinadas y cientos de personas a la vez que se juegan la vida por los demás. Ahí aparece Jesús, aparece Cristo el resucitado y nos dice: paz a vosotros.